En este ejercicio nos dicen que x es una variable aleatoria que sigue una distribución normal de media desconocida y desviación típica conocida y con valor 4. Y nos hacen una serie de preguntas acerca de esta variable aleatoria. Entonces vamos a comenzar especificando la distribución de x. Nos dicen que x sigue una ley normal de media desconocida. A la media la vamos a llamar mu, a ese parámetro desconocido, que es la media poblacional, y la desviación típica la vamos a llamar sigma y nos dicen que vale 4. En el apartado A nos preguntan cuál es la desviación típica de la distribución de las medias de las muestras de tamaño 12 de la variable x. Entonces, para ello vamos a recordar que si tenemos x1, x2, xn, una muestra aleatoria de tamaño n de x, es decir, que x1, x2, xn son variables aleatorias independientes que tienen la misma distribución que x, o sea que cada una de ellas sigue una normal de media mu y de desviación típica sigma, la media de esa muestra se define de la siguiente forma: es x media y es el cociente entre la suma de las xy y el tamaño de la muestra. Esta x media es una variable aleatoria que sigue una distribución normal de media mu, o sea, la misma media que la variable x, y desviación típica sigma partido raíz de n, siendo sigma la desviación típica de x y n el tamaño de la muestra. A nosotros en el apartado A nos preguntan acerca de la distribución de las medias de las muestras de tamaño 12, por tanto el n vale 12. La desviación típica de x media hemos visto que era sigma partido raíz de n, el sigma en nuestro caso es 4, el n es 12, por tanto es 4 partido raíz de 12, o lo que es lo mismo, 2 partido raíz de 3 o 1,1547. En el apartado B nos dicen que para estimar la media de la variable x, o sea que para estimar mu, se toma una muestra aleatoria de tamaño 12, nos dan la muestra, los 12 elementos de la muestra, y nos dicen que con los datos obtenidos de esa muestra determinemos un intervalo de confianza al 97% para estimar mu. Bien, para la muestra para la que nos dan, el tamaño muestral es 12 y vamos a comenzar calculando la media de esa muestra, la media muestral. La media muestral es x media, es el cociente entre la suma de los 12 valores de esa muestra dividido por 12. Si sumamos los 12 valores que nos dan y dividimos por 12, el resultado es 10,6. Esta x media sería la media muestral, la media de esa muestra. No confundir la media muestral con la media de la población, que es mu, y es el parámetro desconocido que queremos estimar. Bien, lo vamos a estimar ese mu a través de un intervalo de confianza. Pues recordemos que la fórmula para calcular un intervalo de confianza al 100 por 1 menos alfa por ciento para mu, cuando tenemos que la variable aleatoria sigue una ley normal con desviación típica conocida, que es nuestro caso, pues obedece a esa expresión. El extremo inferior del intervalo es x media menos z sub alfa medios, que ahora diremos quién es, por sigma partido raíz de n, y el extremo superior es x media más z sub alfa medios por sigma partido raíz de n. ¿Quién es ese z sub alfa medios? Bueno, pues es el valor tal que verifica que la probabilidad de que z, siendo z una variable aleatoria que sigue una normal estándar, tome un valor mayor o igual que ese z sub alfa medios, tiene que ser igual a alfa medios. Bien, vamos a ver para el intervalo de confianza que nos piden quién es ese z sub alfa medios. El intervalo de confianza que nos piden es al 97%. Si es al 97% es que el nivel de confianza, el 1 menos alfa, es 0,97. Con lo que alfa es 0,03 y alfa medios es 0,015. Entonces, en nuestro caso, el z sub alfa medios es el z sub 0,015. ¿Qué debe verificar ese z sub 0,015? Pues como hemos indicado aquí, la fórmula general, que la probabilidad de que la variable z
tome un valor mayor o igual que ese z sub 0,015, debe ser igual a 0,015. Esta probabilidad vamos a ver el significado que tiene. En esta figura tenemos representada esta curva, corresponde a la gráfica de la función de densidad de la variable z, o sea, de una variable que sigue una normal estándar. Ese punto del eje de abscisas es el z sub 0,015. El z sub 0,015 hemos dicho que debe verificar que la probabilidad de que la variable z tome un valor mayor o igual que él es 0,015. Pues bien, esa probabilidad es precisamente ese área bajo la curva a la derecha del valor z sub 0,015 que aparece representada de rosa. Ese área es esa probabilidad y por tanto debe valer 0,015. Ese es el significado del z sub 0,015. Bien, si la probabilidad de que z tome un valor mayor o igual que ese z sub 0,015 es 0,015, pues la probabilidad de que z tome un valor menor o igual que ese z sub 0,015 debe ser 0,985. De nuevo vamos a ver el significado de esa probabilidad. Aquí tenemos el z sub 0,015, ese punto en el eje de abscisas, y la probabilidad de que z tome un valor menor o igual que él es todo este área que tenemos representada a la izquierda del z sub 0,015. El área que había a la derecha, que ahora aquí aparece representada de blanco, vale 0,015 y por tanto el área a su izquierda es 0,985, puesto que el área total bajo la curva debe valer 1. Bueno, pues ya estamos en condiciones entonces de calcular en las tablas de la función de distribución de la normal quién es este z sub 0,015, puesto que en las tablas de la función de distribución de la normal lo que nos aparecen son probabilidades a la izquierda, debajo de la curva de la normal, a la izquierda de cada uno de los valores que aparecen. Entonces, nos vamos a la tabla de la función de distribución de la normal estándar y buscamos en las probabilidades en el interior de la tabla el valor 0,985. Ahí tenemos, aquí en las probabilidades, buscamos el valor 0,985, lo tenemos aquí. Avanzamos en la fila correspondiente a ese valor y en la columna correspondiente a ese valor. Cuando avanzamos en la fila tenemos 2,1, que nos indica la unidad y la décima del z sub 0,015 que vamos buscando. Y si avanzamos en la columna tenemos 0,07, pues el valor 7 nos indica la centésima de ese z sub 0,015. Por tanto, el valor 2,17, el 2,1 de la fila y el 0,07 de la columna, es el valor tal que deja a su izquierda, por debajo de la curva de la función de densidad de la normal, un área que vale 0,985. Por tanto, el z sub 0,015 que vamos buscando es 2,17. Esta era la fórmula del intervalo de confianza y ya conocemos todos sus términos. La media muestral era 10,6, el tamaño muestral 12, la desviación típica 4, el z sub alfa medios acabamos de calcularlo y es 2,17, sustituyendo esos valores, pues queda que la expresión del intervalo de confianza es la que ahí aparece, el extremo inferior es 8,0943 y el extremo superior es 13,1057. En el apartado C nos dicen que calculemos el tamaño mínimo que debe tener una muestra para que con el mismo nivel de confianza el error cometido al estimar mu sea menor que 1,2. Pues recordemos que la fórmula para calcular el error que se comete al estimar mu es z sub alfa medios por sigma partido raíz de n. De ahí el sigma vale 4, el nivel de confianza nos dicen que se mantiene el que teníamos de 0,97, con lo cual el z sub alfa medios es el que hemos calculado en el apartado anterior, que valía 2,17, y por tanto sustituyendo esos valores en la fórmula del error, pues nos queda que es 2,17 por 4 partido raíz de n. Bien, queremos que ese error, nos dicen, sea menor que 1,2. Bueno, por tanto,
la expresión del error debe ser menor que 1,2. Entonces ya lo único que nos queda es calcular el valor de n que hace que esa expresión sea menor que 1,2. Multiplicamos el 2,17 por 4, nos queda que 8,68 partido de raíz de n debe ser menor que 1,2 y por tanto nos queda que raíz de n debe ser mayor que 8,68 partido de 1,2, o lo que es lo mismo, n mayor que el cuadrado del cociente entre 8,68 y 1,2, por tanto n debe ser mayor que 52,32. Teniendo en cuenta que n es el tamaño de una muestra, que debe ser un número entero, pues podemos concluir que el tamaño mínimo de la muestra debe ser de 53.